Y el crimen organizado usa un código de tránsito para vigilar carreteras. Oscar Valderas, buenas noches. Gracias, querido Oscar. Qué gusto, Elisa. Como siempre. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Oye, ¿qué información nos presentaste en Milenio y nos tienes para comentar hoy, querido Oscar? Porque pues muchas personas tenemos miedo de viajar en carretera. Sí, así es. Y uno siempre dice, bueno, pero es que las carreteras federales, o bueno, ciertas rutas, pero está tremendo. Y esta historia que consignaste de los códigos del propio crimen para detener, secuestrar o desaparecer personas está del coco. Sí, es horrible. Mira, quería Elisa, lo que hice fue buscar dentro del expediente de la desaparición de Héctor Rangel, un chico queretano que fue desaparecido en Monclova en 2009, qué decían los policías que fueron acusados de detenerlo y de desaparecerlo. Hasta la fecha su hermana Brenda Rangel aún busca a Héctor. Y en las declaraciones de los policías, ellos reconocen que se les enseñó por parte de los Zetas, en los años entre 2003 y 2012, una clave. La clave era 92 Sierra. Y esa clave obligaba a los policías municipales que trabajaban para los Zetas a detener a todos los vehículos que entraran a Coahuila en dos escenarios. Si tenían placas foráneas o si venían dos o más hombres dentro del vehículo. Con ser alguien que no fuera de ese estado. Exacto. O ir amigos, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, vayan de viaje, pero con amigos. Exacto. Vamos todos juntos. Pero no te vayas solo. Más seguro, no te vayas solo. Malo. O sea, este código era, si vienen dos o más. Sí, no importaba que fueran hermanos, primos, papá, hijo, abuelo, nieto. Dos o más hombres en un solo vehículo o placas foráneas hacía que los policías municipales detuvieran al conductor. Y entonces se inventaban ahí una infracción, que vas muy rápido, que tu coche tiene algún desperfecto y te tenemos que parar. Y hacían como que estaban buscando si tenía reporte de robo, pero en realidad le hablaban a los jefes de los Zetas. Y decían, oye, es que detuve un código 92 Sierra y mira, son dos chicos como de 20 años, dicen que son primos. Si tenías suerte, te dejaban ir. Pero claro, lo otro era, tenías que llevártelos a un interrogatorio, a una casa de seguridad de los Zetas, y ahí ya no importaba que descubrieran que no eras contrario, que no eras del cártel de Sinaloa, que no eras un halcón. Solamente el hecho de haber llegado hasta el interrogatorio era suficiente para que te desaparecieran o te mataran, porque ya habías visto al jefe de los Zetas, ya te habías entrevistado con él, ya sabías quién era, y entonces te asesinaban. Y ya sabes el modus operandi. Ya claro, hoy no sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres, pero principalmente hombres jóvenes, están desaparecidos o fueron asesinados con el código 92 Sierra, que existe y está además en documentos oficiales de la Procuraduría, entonces Procuraduría de Coahuila. Sí. ¿Qué cosa, Oscar? Porque de ahí se heredaron muchas claves, muchos modus operandi, ¿no? Recuerdo ahora en el juicio de García Luna, el Grande comentaba, y varios policías así lo ratificaron también, cómo utilizaban códigos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que cuando decían ese código dejaban pasar toda la mercancía durante el tiempo que les indicaran que duraba el código. Claro. ¿No? Y además dicen, sucedía y sucede. No, claro. La historia del Código 92 Sierra es una temporalidad dentro de un estado en particular, ¿no? Los Zetas, Coahuila, 2003 a 2012 más o menos. Ajá. Pero yo te aseguro que esos códigos existen todavía. Que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, recientemente les pasó que fueron detenidos por un retén y luego, a ver, es que ¿a quién vienes a ver al pueblo? A ver, entonces te vamos a checar. Oigan, y confírmame que efectivamente sí es de aquí y te dejan pasar. Pero si no pasas ese retén, evidentemente estás en peligro de muerte. Y en el reportaje, además de que revelamos la existencia de este código, pues también narramos todo lo que hemos modificado o aprendido lamentablemente en 18 años de guerra. Cómo se conduce en este país, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas, antes de manejar en carretera, se revisan las redes sociales y se busca SDR, que se llaman situaciones de riesgo. SDR. Exacto. Para ir hacia Tamaulipas. Exacto, para moverte por Tamaulipas. Buscas ese hashtag y ¿qué te encuentras? Son situaciones de riesgo, son tuiteros anónimos que van diciendo, oye, hay balacera en esta carretera, oigan, hay un retén del narco en esta carretera, en este tramo están secuestrando personas, están asaltando. Entonces, la gente ya aprendió que así como se revisa el clima y como se afina el coche para salir a la carretera, pues antes hay que revisar SDRs. Y así, pues hemos aprendido, por ejemplo, a que se tiene que pagar el boleto más caro de autobús
para no usar el que va haciendo paradas, ¿no? Sí. O aprendimos, por ejemplo, también que en Sinaloa no se usa el claxon, porque si usas el claxon puede ser alguien de los Chapitos o del Cártel del Pacífico y te puede golpear, sequestrar porque le tocaste el claxon. ¿Qué ha sucedido eso? Utilizas el claxon y con eso fue suficiente. Exacto. En Michoacán, por ejemplo, muchas familias han aprendido a que no se toma agua en los trayectos para no pararte en una tienda y que eso aumenta el riesgo de que te puedan secuestrar. Es decir, lamentablemente, el narco también, el crimen organizado también ha puesto una especie de reglamento de tránsito con tinta invisible que hemos tenido que aprender porque si no siempre estamos en riesgo, sobre todo las personas que salimos a carretera frecuentemente. Bueno, y si te hace parada, te paras, porque no sabes si realmente son de la Guardia, bueno, ahora de la Guardia Nacional, antes militares, marinos, o son miembros del crimen organizado, porque también tienen los uniformes de las propias corporaciones, bueno, y a veces trabajan también juntos. Óscar, te paras, porque si no, ya vimos también, ha sucedido en este sexenio, que los propios militares, confirmados que eran militares, pues han asesinado a personas. Claro, les disparan. Es que hemos aprendido, hemos moldeado nuestro uso de carreteras a partir de la violencia. Y además tenemos plenamente identificados, por ejemplo, los espacios donde la gente desaparece. A pesar de que no es una información oficial que esté, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sabemos cuántas personas están desaparecidas en este momento en este país, cerca de 110,000 en esto. Pero también hemos aprendido incluso los datos no oficiales, como los tramos carreteros más peligrosos. El tramo, por ejemplo, de carretero que conecta Encarnación de Díaz con Lagos de Moreno, es uno de los... Peligrosísimo la carretera Toluca, Ciudad Altamirano, cruza todo el Tierra Caliente por el Estado de México. Peligrosísimas, por ejemplo, la carretera que conduce a Nuevo Laredo con Monterrey y con Monterrey con Reynosa. Incluso le llaman la carretera de la muerte. Han desaparecido más de 150 conductores de tráiler. Todos esos datos los hemos ido aprendiendo en el camino mientras rezamos y le pedimos a Dios y a todos los santos que si no tomamos carretera, nuestro familiar lo hace, que por favor vuelva con vida. Óscar, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Gracias por los datos y seguiremos muy pendientes. Muchas gracias, Buenas Elisa. noches, Buenas noches.